El día de hoy nos acompañan con nosotros Claudia Soto. Ella es ingeniera civil, especialista en gestión de proyectos, tanto para Guatemala como Panamá, ¿verdad? Bienvenida, Claudia. Es un gusto. Gracias, mi amor. Y también pues nos acompaña Joseph Hasbun, ingeniero industrial y de sistemas, con más de 12 años de experiencia en sistemas de ERP, ¿verdad? ¿Y qué será ERP? Dirán todos. Ahí más adelante, los que no sabemos, los que no saben qué es un ERP, pues Joseph nos estará ahí sí que ilustrando con su presentación. Él cuenta con estudios en ingeniería electrónica y pues ha participado en ventas, implementación y soporte de estos sistemas en más de 60 empresas a nivel centroamericano. Y tenemos a Wilson Shokoship, ingeniero en preventa de productos de sistemas en la nube, ¿verdad? Para Microsoft Azure y la implementación en Modern Workplace. Posee una certificación A103, ¿verdad? Que pues suena bastante tecnificada, ¿verdad, Wilson? En Azure Administration. Entonces, bienvenidos. Ahí sí que a cada uno de ustedes, gracias por el tiempo y pues ahí sí que esperamos poder sumar valor a cada una de las personas que hoy nos acompañan. Y pues, Claudia, pasamos contigo. Ok, perfecto. Bienvenida. Gracias, muy amable. Solo quisiera que me confirmaran si ya pueden ver mi pantalla. Cuando la veamos, yo te confirmo. Estamos con tu pantalla. Adelante. Okay. Bueno, buenas tardes. Antes de dar inicio con la presentación, quisiera comentarles acerca de una investigación que realizamos. Estadísticamente, un profesional en promedio tiene 20 aplicaciones en su teléfono, de las cuales utiliza menos de la mitad en forma diaria o mensual o semanal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues indicar que las empresas en Latinoamérica invierten muy poco en relación a las empresas de Estados Unidos, Japón o China en tecnología para aumentar la productividad. Sin embargo, la editorial Computed nos indica y pronostica que para el año 2025 el crecimiento de la productividad de las empresas constructoras aumentará en un 20%. Para aquellas que quieran apostar por la integración de nuevas tecnologías en el proceso constructivo. Hoy en día solo hemos alcanzado el 1%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Estamos dispuestos a ser parte de ese porcentaje o quedarnos en el pasado? Yo creo que todos queremos estar en ese porcentaje y sobre todo tener un éxito en nuestro proyecto. Por eso hoy quiero platicarles acerca de cómo aprovechar la era digital para ahorrar tiempo y optimizar costos en sus proyectos inmobiliarios. Nosotros nos hemos enfocado en 3 factores: costos, tiempo y calidad. Costos, cuando hablamos de costos nos referimos a ahorro. Queremos una herramienta en la cual nos pueda administrar N cantidad de proyectos, que al monitorear y controlar a distancia nos reduzcan los costos, garantizándonos la gestión e incrementando los beneficios. Tiempo. Al referirnos a este factor, queremos ahorrar tiempo en generar informes precisos, llevar a cabo reuniones en línea con sus bitácoras en la nube, generar estimaciones de obra en forma automática, crear foros temáticos y compartir archivos y cualquier información de manera ágil. Calidad, que es otro de los factores claves. Esperamos que la herramienta nos proporcione procedimientos seguros y confiables, que mejore así nuestra productividad. Es por eso que hoy quiero presentarles un caso de éxito en el cual tuve la suerte de ser parte de un gran equipo de trabajo y a la vez era la encargada de implementar un sistema de control de proyectos en este proyecto, el cual se llama Gerenciamiento del Programa de Renovación Urbana de la Ciudad de Colón. Este proyecto, como su mismo nombre lo dice, se desarrolló en la provincia de Colón, la cual queda a 60 kilómetros de la ciudad de Panamá, siendo esta considerada como una de las principales fuentes de economía de dicho país, por contar con la zona libre y parte del Canal de Panamá. Algunos datos técnicos del proyecto. La entidad ejecutora fue el MIBIOT, con un monto original del proyecto de $600 millones, beneficiando así a más de 76,000 personas.
Dio inicio en el 2015 y finalizó en el 2019. Los alcances que teníamos dentro de este proyecto fueron gerenciar, administrar el proyecto, dar asistencia técnica al cliente y al contratista. El proyecto estaba conformado por 5 componentes, de los cuales 3 eran los más importantes, ya que ellos se generaba la mayor ejecución. Uno de ellos es el proyecto habitacional Alto de los Lagos. El polígono se ubicó en 70 hectáreas de construcción, conformado por 167 edificios. Cada edificio constaba 2 torres y una torre estaba conformada por 15 apartamentos, totalizando 5,000 unidades de vivienda. Además de ello, se construyó una municipalidad local, locales comerciales, una planta de tratamiento de agua, un tanque de agua para almacenar 1 millón de galones, construcción de un mercado municipal, áreas verdes y recreativas, beneficiando así a 25,000 habitantes, 5,000 familias. El segundo componente importante es el de renovación de la infraestructura urbana de Colón. Esta parte del proyecto se rehabilitó todo el sistema de drenajes pluvial y sanitario, además del sistema de agua potable. También se rehabilitó la infraestructura vial, se construyeron áreas recreativas y sin dejar por un lado todas las estaciones de bombeo pluvial y sanitario. Por último, tenemos el componente de recuperación de edificios de interés social, los cuales forman parte del conjunto monumental histórico de dicho casco, no solo por las precarias condiciones en las que se encontraba, sino por el efecto catalizador que su renovación podía tener en la economía de dicha ciudad. Esta parte incluyó la rehabilitación del residencial Bambulé. Se demolió y se reconstruyó el mercado municipal, agregando una plaza de vendedores ambulantes. Con toda esta información que se quería llevar a detalle, G-System implementó una herramienta informática desarrollada por la empresa y que se ha enriquecido con la experiencia ganada en su uso a lo largo de los 15 años. El software insignia Elephant. Este sistema trabaja en el manejo de información en tiempo real a través de la nube, de fácil acceso desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la web. Elephant está diseñado para implementarse en el sector construcción, para el beneficio de todos aquellos actores que participan en el desarrollo de la infraestructura civil, ya sea en proyectos de gran o mediana magnitud, como podemos contemplar proyectos urbanísticos, de vivienda, de carreteras, de medio ambiente o aguas. A continuación, les presentaré algunos módulos o componentes de este proyecto que hicieron que fuera un éxito y que me ayudaron a hacer más eficiente mi trabajo. Encontramos en estos el dashboard financiero. El dashboard físico. Está conformado por varios módulos, dentro de los cuales tenemos este. En él se pueden visualizar todos los avances físicos y financieros del proyecto, ya sea por quincena o por mes, según lo solicitado por el cliente. Con esto, el cliente no tenía que estar esperando resultados con un informe impreso. El siguiente es el dashboard financiero. En este apreciamos las estimaciones generadas cada mes para efecto de pago, generando al mismo tiempo un gráfico de lo certificado contra lo programado. Además de ello, contábamos con el módulo de gestión de avances. En este se recababan todos los avances de cada renglón a diario, generando el seguimiento de los renglones de cantidad contratada, cantidad pendiente, cantidad ejecutada, para su comparación, tanto en avances físicos como financieros. También teníamos lo que es avances por distribución geográfica. En este módulo se presenta un mapa generado por GPS, en el que se plasma una simbología de color indicando el nivel de avance de cada una de las obras. Era de fácil visualización y daba una apreciación rápida de la situación del proyecto. A continuación tenemos bitácora de obra. Como todos ustedes saben, es uno de los elementos importantes dentro de un proyecto, porque en él se plasma lo que ocurre en la obra
ya sea positivo y negativo. Sirve para respaldo a las decisiones que se van tomando. Nuestra bitácora se lleva en línea y es de fácil consulta. El módulo de gestión de documentos. Este módulo podemos incluir todos aquellos documentos relacionados dentro del proyecto, desde el inicio, como su contrato, planos, diseños, documentos de obra, hasta su finiquito e informes finales. Además, se pueden sumar especificaciones técnicas, adendas, anexos, documentos de cambio, estimaciones certificadas y permisos. Esta plataforma permite compartir a los mismos entre los participantes del proyecto, guardando así una base de datos unificada de la información del proyecto y más que todo y de forma ordenada. El siguiente módulo es el de gestión de comunicación. Nuestro módulo de comunicación apuesta por una eficiencia de trabajo. En el mismo se pueden llevar foros y reuniones virtuales que quedan registrados en la temática que se trata. Y así se evita la pérdida de tiempo de reuniones presenciales y se optimizan los tiempos de cada participante. Este módulo también permite compartir documentos entre todos los entes del proyecto. Registro fotográfico. Este nos ayuda a almacenar cualquier cantidad de fotografías, de videos de 2 o 3 dimensiones, capturas de dron. En nuestro proceso para certificar la ejecución de cada actividad es necesario mantener un registro mínimo de 3 fotografías, es decir, una de inicio, de avance y fin, permitiendo ingresar cada imagen al renglón que corresponde con el código, con la fecha, con la hora y el usuario que sube la fotografía. Es importante, podemos ingresar el comentario. Esta información sirve además de certificar lo hecho en campo para integrar los informes que se desean desarrollar y distribuir. Por último, tenemos el módulo de registro fílmico. En lo personal, este módulo fue de los más importantes que utilizamos, ya que por medio de un registro fílmico a través de dron, de cámaras 360, de time-lapse y cámaras lineales, podíamos obtener una vista panorámica del avance del megaproyecto. Gracias a estas características, las presentaciones a nivel de gobierno, agencias del Estado, inversionistas, bancos y financieras fue más eficiente. A continuación, quiero mostrarles 2 videos. Uno es del proyecto habitacional Alto de los Lagos. Esto nos ayudó para las presentaciones a nivel de gerencia. Este proyecto inició con la construcción de 3 edificios tipo L. Además, se iban trabajando simultáneamente los trabajos de movimiento de tierras, dejando las plataformas a nivel para el levantamiento de los 5,000 apartamentos. Este polígono de 70 hectáreas de construcción, el cual finalizó con áreas recreativas. Aquí se están trabajando todas las plataformas. Y finalizó con áreas recreativas, con un tanque de almacenamiento de agua. Habían edificios tipo H, tipo L, cada uno tenía su área recreativa y sus áreas verdes. Más del 80% del pavimento fue con concreto rígido y esta es una panorámica final de dicho componente. Además de esto, tenemos otro video con cámara time-lapse. Este es muy gráfico y facilita la visualización rápida del proceso constructivo del proyecto. Fue utilizado con remarcado éxito porque nos presenta la evolución de la obra. Aquí podemos ver que iniciamos con la planta de cimentación, luego nos fuimos con el módulo de gradas. Estos edificios eran de 5 niveles, cada nivel tenía 3 apartamentos. Esto nos ayudó para poder determinar algunos problemas que se daban como todo proyecto. Nos ayudó también en el control de calidad.
Y esta es como una manera de hacer una película de una obra. Después de visualizar la magnitud del proyecto, se preguntarán cuáles fueron los beneficios que se obtuvo con esta plataforma. Bueno, hubo un decremento del personal de campo en seguimiento de las obras en casi el 35%. Se realizaron casi 900 reuniones o foros en línea que significaron una optimización importante en el tiempo del grupo profesional. La base de datos unificada almacenó casi 50 gigas de documentos de fácil y acceso para todos los involucrados en el proyecto. El sistema dio acceso a más de 100 usuarios. Con el sistema se pudieron publicar 79 conciliaciones para efecto de pago. El sistema facilitó la divulgación hacia el gobierno y la población de las obras realizadas. Se estimó además un ahorro de gastos operativos cercano al 30%. En fin, el sistema cubrió todas las áreas del proyecto, desde la construcción de viviendas, edificaciones, pavimentos, drenajes, sistemas hidráulicos, y su uso fue extendido hacia la supervisión, el contratista, el gobierno, la gerencia y en forma indirecta a la ciudadanía en general. Y para acabar, les dejo esta frase de Frederick Taylor y que es muy cierta. Lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. Y para concluir, quiero compartir con ustedes una noticia que nos llena de mucha alegría a todo el equipo. Este proyecto ha sido escogido dentro de los 3 finalistas como uno de los mejores proyectos del año 2019. Por la revista Engineering News Record, siendo la publicación de ingeniería más importante del mundo. Esto es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. O sea, realmente yo creo que es bastante importante, pues, el caso de estudio que nos presentabas, ¿verdad? Pues creo que muchas veces precisamente el tema, digamos, de inversión en softwares. Puedes prender tu cámara, no hay ningún inconveniente. Ok. El tema de inversión en softwares, pues al final de cuentas para siendo un tema que muchos no catalogamos por diferentes temores, ¿verdad? Así. Y hacíamos una encuesta durante la presentación que realizabas y si vemos precisamente los factores fundamentales, pues el tiempo tiende a ser un factor relevante, ¿verdad? Y principalmente dentro de los flujos de desarrolladores, para nosotros el tema tiempo, que muchas veces delegamos, ya sea a nuestros constructores o si bien también desarrollamos y construimos, el tema tiempo para siendo vital, ¿verdad? Y veíamos que la mayoría, un 43% decía la importancia del tiempo. En el caso de estudio, ¿cuánto se logró disminuir o cuánto fue ese beneficio en tiempo? Yo me ahorré casi el 50% en la elaboración de mis informes, porque sí era, cada apartamento era como un subproyecto y fueron más de 5,000 apartamentos. No solo eso, habían otras obras más que se consideraban, ¿verdad? Ok. Y digamos, y en materia de costos, ¿hubieron ahorros en costos o en reprocesos hacia los proyectos, hacia cada una de las diferentes fases? Porque sí, se logró aprender, digamos, de los errores de una fase contra otra. Claro, sí, más del 30%. Ok, perfecto. Y la calidad, pues por consiguiente, implícito, se logró adquirir. Sí, en la calidad, eso fue fundamental. Nosotros teníamos un módulo de calidad donde se iban marcando ahí todas las, bueno, como en todo proyecto, ¿verdad? Siempre hay trabajos que no cumplen con las especificaciones. Lo que nos ayudó bastante fue todo el equipo fílmico, que nos ayudó a tomar y ver algunas capturas de las obras que no cumplían con lo requerido en las especificaciones. Perfecto, Claudia. Y ahorita, yo creo que, digamos, lanzamos ahorita una pregunta, o sea, creo que, ¿cuál consideras que es el freno para invertir en tecnología, ¿verdad? Que aporte a tu negocio. Y si vemos las respuestas,
el desconocimiento de las herramientas Sí. tiende a ser precisamente una de esas grandes barreras, ¿verdad? Y muchas veces el desconocimiento automáticamente lo atamos a costo. O sea, vemos ahorita la presentación que nos decís y muchos dicen, pero saber cuánto costó. O sea, para un proyecto de la envergadura que hicieron, pues el costo al final de cuentas sí hay un repago, sí hay un beneficio. Pero muchas veces ese es uno de los tabús. ¿Funciona también para proyectos hasta qué escala? De cualquier escala, no tiene límite esta plataforma. Realmente nosotros pudimos llevar 3 componentes y cada componente tenía sus obras, cada obra principal tenía sus subactividades. Ok, pues mira, yo creo que digamos, vamos a invitar ahorita a Joseph para que nos amplifique un poquito más, ¿verdad? Con su presentación y pues posteriormente vamos a tener con la audiencia un tiempo para poder seguir, digamos, con ciertas dudas, con ciertas preguntas y ampliar, pues al final de cuentas, y poder definir las herramientas que como desarrolladores o como entidades que nos dedicamos a generar algún giro de negocio de producción, pues al final de cuentas esto puede sumar valor, ¿verdad? Bienvenido, Joseph. Muchas gracias. Okay. Claudia, ahí vamos a estar unos minutos contigo. Sí, gracias. Joseph nos trae ahí su presentación. Joseph es de Inforum y pues adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Ya miras mi presentación, Carlos. Listo, la vemos. Buenísimo, muchas gracias, Claudia. De hecho, sí, como mencionaba Carlos, en la rama de la construcción es un gran reto, pues usar toda la parte de tecnología, ya que el negocio en piso, durante la construcción, pues hay muchas partes que interactúan y definitivamente la parte que Claudia presenta, pues es una parte excelente, es un software bastante completo. Sin embargo, siempre sucede, bueno, digo yo, tengo controlado mi proyecto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago para yo poder hacer sinergia con el resto de mi organización? Yo ya tengo controlado como tal el proyecto, pero ¿qué pasa con las compras? ¿Qué pasa con mis gastos? ¿Qué pasa con otro tipo de movimientos financieros o de transacciones que realmente están fuera de ese radar? ¿Cómo yo puedo realmente hacer una sinergia en mi organización? Muchas veces nosotros pues tenemos controlado el tema de los proyectos, sin embargo, siempre hay una parte adicional que hace falta. Por ejemplo, normalmente cuando uno necesita controlar algo más, ¿qué hacemos? Pues adquirimos un sistema de cuentas por cobrar, o al menos la mayoría así le llama. Necesito algo que por el momento me lleve mis cuentas por cobrar. ¿Qué sucede? Yo empiezo a crecer, sigo avanzando y necesito más y cada vez más y más. Entonces, por ejemplo, yo ahora necesito uno de cuentas por pagar porque estoy cobrando bien, pero tengo problemas para pagar, por ejemplo. Entonces, pues yo adquiero un sistema o un módulo generalmente conocido de cuentas por pagar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya puedo cobrar, realmente ya tengo el control de cómo estoy pagando, resulta que yo he crecido y tengo muchos clientes, tengo una cartera y necesito manejarla. Yo probablemente voy a buscar un software de CRM para poder manejar de mejor manera a mis clientes. Y así sucesivamente yo voy buscando temas adicionales. Por ejemplo, hoy en día la facturación electrónica, que pues ya está muy de moda, ya casi todo el mundo factura electrónicamente, también tiene sus beneficios, pero es algo a nivel de software. Entonces ahora yo necesito algo para poder facturar y lo tengo que buscar. Puedo ir a buscar algo de servicios que necesite. Normalmente, digamos, en la parte de construcción, el tema de planillas es un tema importante por la cantidad de colaboradores que tienen. E ir automatizando esa parte y finalmente yo digo, bueno, ahora que ya tengo varias partes de mi organización controladas, voy a adquirir el módulo de bancos. Entonces yo ahora ya tengo bancos. Y finalmente yo logro pues tener no solo los proyectos, sino las diferentes áreas de mi organización. Ahora aquí surge un problema para algunos excelente, que es cómo presento la información, cómo tengo yo la información de forma rápida. Normalmente nos topamos con esto. Las personas presentan la información en Excel. Entonces lo que se hace es, yo tomo información de cuentas por cobrar del Excel de una persona, el de cuentas por pagar de otro, el reporte de CRM de otro, y finalmente yo consolido eso en un reporte de Excel, lo cual pues me toma tiempo
Y hoy en día, que estamos mucho en el tema de teletrabajo, pues yo debo juntar varias partes para poder hacer un reporte, para sacar un reporte financiero, un reporte de gastos. Necesito unir diferentes partes de un sistema o de información para poder presentarla. Entonces, normalmente cuando uno busca algo, uno busca modularmente. Yo busco solo una cosa y no busco integrar todo. Lo más importante hoy en día y lo que hemos visto en las compañías en Centroamérica es cada vez es más importante buscar la integración más que conseguir por separada sus partes. Por eso es muy importante poder lograr una sinergia. Partiendo de la presentación de Claudia, yo ya tengo pues mi manejo de proyectos bastante controlado. Sin embargo, yo puedo llegar a buscar y poder inyectar esa información en un sistema integrado. El Enterprise Resource Planning, como mencionaba Carlos, eso significa en las siglas del ERP, es básicamente poder tener yo toda mi información en el mismo lugar. Información, por ejemplo, de inventarios, de contabilidad, administrativa, logística, de mi CRM, de mis compras, incluso cierta información de proyectos y con qué activos cuento yo en mis obras o en mis construcciones. De esta forma, yo inicio no solo a tener una integración de forma vertical, digamos, solo en el proyecto, sino yo puedo llegar a tener una integración de forma horizontal, no solo en el proyecto, sino también en toda la parte administrativa del mismo y todo lo que incluye poder administrar un proyecto. ¿Qué sucede hoy? Las personas hablan de integración, de que los sistemas se hablen, porque realmente un sistema no lo puede hacer todo, sino yo siempre necesito de varias partes. Para darles algunos ejemplos, hoy en día existen ya integraciones con bancos. Anteriormente en Guatemala era muy difícil el banco que se aperturara para hacer una integración con un sistema. Hoy en día yo ya puedo manejar una operación desde el proyecto, que esta operación viaje a mi sistema y que mi sistema se opere de forma automática en el banco. Realmente no es, yo tengo que hacer una transferencia, tengo que entrar al banco, meterme a un ACH, digamos que eso, desde la perspectiva de la digitalización, se termina, porque básicamente es el sistema quien hace ese trabajo por mí. O incluso ir un poco más atrás en el tema de cheques. El tema de cheques hoy en día, que estamos muchas veces en teletrabajo, el tener que ir a firmar un documento pues se complica, en el cual digitalmente me permite ser más ágil para poder avanzar. Otro ejemplo de integración es, por ejemplo, la factura electrónica. Indirectamente, en cualquier lugar donde nosotros compramos o nos compran, ya cualquier documento que yo tenga, definitivamente va firmado ante SAT. Yo ya estoy interactuando con la SAT de forma natural. Eso es una integración de forma nativa. Y, por ejemplo, otros sistemas lo que hacen es, bueno, mire, yo no quiero estar cambiando el tipo de cambio en Banco de Guatemala todos los días. El mismo sistema puede hablar con el Banco de Guatemala y él me regresa el tipo de cambio. Entonces, así yo voy sumando diferentes integraciones, lo cual a mí me libera tiempo, me libera recurso, me libera proceso y, sobre todo, me libera error humano en el camino, voluntario o involuntariamente, me permite poder ser más ágil en un montón de temas. Algo que es bien importante en todo un sistema y es tener trazabilidad de las operaciones, dado que una persona normalmente no realiza toda una transacción, sino hay diferentes interacciones. Por ejemplo, en un manejo de un proyecto, yo puedo realizar pues la venta de una propiedad. Eso quiere decir que en algún punto esta propiedad me va a generar una cotización, que a su vez un cliente me va a confirmar, mire, sí te confirmo la propiedad. Yo puedo facturar la propiedad, quiero saber en qué momento se hizo y con qué diferencia de tiempo. Aquí en el proceso, si se dan cuenta, no solo voy de forma horizontal, sino también interactúo de forma vertical. Cuando yo facturo, interactúo con la SAT y firmo mi factura. Y cuando yo recibo un pago, finalmente yo interactúo con el banco, porque esa plata finalmente entró al banco. Si yo abro en términos de sistemas, en esta parte, yo realmente, de los módulos que les mostré al principio, es la unión de 4. Yo tengo mis cuentas por cobrar, mis proyectos, mi facturación y mis bancos. Si yo manejo de forma separada esto, la probabilidad que yo pueda manejar esta transacción de forma unificada es muy difícil. Entonces yo tengo que ir a traer varios Exceles y poder identificar, bueno, en qué momento se hizo esta orden, en qué momento se facturó y en qué momento se recibió el pago. Entonces es muy importante
cuando ustedes elijan un sistema que sea un sistema integrado, porque tal vez hoy en día no les dé un problema, pero a futuro, cuando quieran integrar información, va a ser un problema. Por ejemplo, digamos, yo soy una persona financiera de una compañía, o yo voy a ir a ver mi compañía desde mi computadora, desde mi tablet o desde mi celular. Yo puedo entrar en un sistema que me parezca algo así. Simplemente yo quiero ver un panorama de mi compañía al día de hoy, cómo van mis proyectos. Yo puedo ver, o debería poder ver de una forma fácil, cómo están mis activos, cómo están mis pasivos, cómo está mi flujo de caja. En un proyecto de construcción es bien importante el flujo de caja, cómo están mis ingresos, cómo está mi ganancia, en fin. La idea es, yo debería de poder ver hoy en día este tipo de indicadores sin necesidad de preguntarle a varias personas y sin necesidad incluso de tener una interacción humana, simplemente tener una interacción con el sistema y preguntarle al sistema. Por ejemplo, este es un flujo de caja. Bueno, yo quiero ver en mi flujo de caja por qué está con ese valor. Puede ser por alguna inversión o puede ser por algún tema operativo. El punto es bien interesante porque si yo puedo consultar este tipo de información, quiere decir que toda la información debería estar al día. No debería tardarme yo mucho en poder obtener esta información o esperar el cierre de fin de mes, sino esto debería estar actualizado en todo momento. Por ejemplo, puedo ver mis ventas. Yo puedo ver, bueno, cómo han ido mis ventas en el mes, cómo está mi ganancia, cuántas ventas o ofertas tengo abiertas que yo puedo cerrar para seguir haciendo negocios, en fin. Yo puedo consultar y esto es algo que hoy en día las compañías ya lo hacen. Y por supuesto, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que es imposible decirle a las personas y a los equipos que dejen de usar Excel. El Excel al final es una excelente herramienta, nos permite poder hacer muchas cosas y aquí, por ejemplo, lo podemos usar de una forma más inteligente y es, bueno, yo puedo usar mi Excel pegado a mi sistema. Este Excel que ustedes ven aquí es un análisis de proyección financiera donde yo incluso puedo tener escenarios, decir, bueno, ¿qué pasa si mis ganancias variaron? Si me costó más un proyecto, por ejemplo, y toda esta información traerla desde el mismo proyecto que se mostró desde un inicio. Importante, hoy en día la información no puede estar solo en una oficina, la información debe estar en cualquier lugar. Hoy en día los gerentes se mueven de lugares, más con el teletrabajo, pues a veces no pueden estar en todos lados o no pueden hacer visitas y la movilidad es bien importante. Uno, menor uso de papel, no tengo que estar físicamente para autorizar o hacer que algo pase, tengo trazabilidad de operaciones. Si una persona, por ejemplo, no puede autorizar, puede haber otro que exista que lo pueda hacer para que el proceso continúe y no se estanque, e incluso poder autorizar o revisar información desde cualquier lugar. La movilidad hoy en día nos permite poder, nos permite poder, nos permite poder visualizar cualquier clase de información en cualquier lugar. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la pantalla, esto es mejor conocido hoy en día como Internet de las Cosas. Ustedes ven en la pantalla que hay una cámara, no se mira realmente aquí, está detectando qué personas están entrando a un lugar. Cuando estas personas entran en un lugar, empieza a detectar cuántas personas son y si existe un retorno de esas personas, empieza a detectar por medio de reconocimiento facial qué personas son, de qué sexo son, qué día de la semana me visitan, si son adultos, si son niños, y algo que es bien importante, si una persona viene contenta, no viene contenta, está neutral. Por ejemplo, esto funciona mucho en showrooms, cuando se hace un proyecto de construcción, ustedes pueden tener algo así, que las personas lleguen y ustedes detectar, bueno, esta persona vino contenta a ver el proyecto, esta persona no, o esta persona ya vino 3 veces con un vendedor diferente a ver el proyecto, o ha traído más personas a ver el proyecto. Todo este tipo de situaciones ya son posibles al día de hoy con tecnología y esto poder unirlo a mi sistema central y poder analizarlo de forma más profunda. Algo que es importante, las reuniones hoy en día ya no nos impiden el tener que estar en la oficina o el que estar en un lugar físicamente. Hoy en día los gerentes ya tienen reuniones como lo que ustedes ven en la pantalla, simplemente son indicadores, no hay Excel de por medio, ya es, quiero ver cómo están mis
ventas en tiempo real, quiero ver cómo están mis activos, cómo están mis gastos, qué estamos haciendo, dónde estamos parados. La era de que voy a ingresar la información después al sistema es algo que ya se quedó atrás. Hoy en día, si yo tomo una decisión, es importante que todo esté actualizado. Estos pantallas casa, desde su oficina o incluso desde un dispositivo como un celular, pueden consultar toda esta información y de forma grupal en sesiones como la que estamos ahora y poder tomar decisiones. Básicamente nos impide poder seguir adelante en cualquier momento. O por ejemplo, llegar un poquito más allá. Hoy en día el término inteligencia artificial es algo que en dispositivos como los de Alexa, por ejemplo, de Amazon, nos ha mostrado. Aquí en la pantalla, por ejemplo, ustedes pues pueden tener su propio sistema y preguntarle al sistema cómo están ustedes en su compañía. Yo le puedo decir cómo están mis ventas al día de hoy, escribírselo y que el sistema me conteste y me diga así es como están tus ventas el día de hoy. Por ejemplo, me puedes decir cómo están mis ventas en este mes. Quiero ver en este mes cómo están. Yo básicamente preguntarle al sistema y que me devuelva cómo están mis ventas al día de hoy. Todo este tipo de tecnología ya existe, ya está desarrollada, ya se puede usar y es, digamos, el futuro y es la forma de digitalizar muchas compañías. Obviamente, cuando uno mira el término inteligencia artificial, pues a veces puede uno pensar que es algo realmente pues diferente, que no existe. Realmente todo este tipo de cosas como las que ven en pantalla, donde yo le puedo hablar al sistema, ya existen. Y como pueden ver, yo puedo preguntar y el mismo sistema me contesta, ya sea en gráficas o dependiendo de las preguntas que yo le haga. Importante, como mencionaba Claudia al inicio, pues yo tengo mi manejo de proyectos, yo tengo un ERP, como les mostraba en la parte anterior, si yo ya logro que toda la información de mi proyecto fluya de forma transparente hacia mi sistema donde yo realmente estoy integrado, y yo tengo tecnologías móviles, como la mostré anteriormente, junto con tecnologías como, bueno, yo quiero saber qué tanta gente visita mi showroom, o al rato, digamos que puede pasar que la misma persona, hemos visto, que visita diferentes showrooms de diferentes proyectos del mismo constructor. Entonces uno puede detectar que esa misma persona está pidiendo y está viendo nuestros proyectos, está muy interesado. Entonces es otra posibilidad que como pues, desarrolladores pueden explotar. Y por último, y para terminar, las tecnologías de la nube. Esto no quiere decir que yo tenga que tener un servidor en mi oficina. Normalmente, pues uno dice, bueno, es que tengo que comprar servidores, tengo que tener un lugar, tengo que tener aire acondicionado, tengo que hacer una inversión. Hoy en día, lo que ustedes ven en pantalla y lo que han visto, probablemente puedan pensar, como mencionaba Carlos, el tema del precio hoy en día, a medida que pasa el tiempo, realmente el precio ya no es un tema para poder adquirir estas tecnologías. Con el tiempo se han vuelto muy accesibles. Y finalmente, todo esto converge en un solo lugar, que es en mi infraestructura. En este caso, pues puntualmente en tecnologías de la nube, lo cual me permite ser muy flexible, me permite cambiar a través del tiempo, que se acople a cómo yo voy creciendo. Y doy por finalizada mi presentación. La siguiente presentación, pues vamos a ampliar un poquito más de las tecnologías de la nube. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Yo creo que, digamos, precisamente, pues, varios ahí en el chat nos mencionaban algunas de las diferentes preguntas que tanto van para Claudia como para tu persona. Si lo analizamos prácticamente lo que nos estás mencionando ahorita, Claudia nos enseñaba un poquito digamos, la parte interior o un front-end de gestión de proyectos, y pues ya ahorita aquí nos estás mostrando, digamos, cómo al final de cuentas esa gestión de proyectos puede incluso llegar a integrarse hasta tu contabilidad, hasta tu facturación, hasta tu manejo y control de clientes, ¿verdad? Nosotros pues también tenemos como empresa, como grupo, un ERP, también trabajamos bajo otros sistemas y muchas veces al final de cuentas creo que una de las grandes barreras, y por eso preguntábamos ahorita cuál consideran que es una de las barreras de implementación de este tipo de soluciones, ¿verdad? Y muchos estamos estigmatizados en que es el tema costo, ¿verdad? Otro es los tiempos de implementación y otro es de que usualmente, y nos pasa mucho en el mercado latinoamericano, y no sé ustedes qué opinan, pero
nuestra necesidad, queremos que el software se adapte a nosotros y no nosotros adaptar nuestras, se pudiera decir, nuestra curva de necesidades al software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay veces que son softwares enlatados, ¿verdad? O algo así como Elephant, que pues es un control o un manejo de proyectos de una forma estructurada, pero tal vez mi forma de hacerlo es otra, ¿verdad? Sí, totalmente, Carlos. De hecho, sí, es un paradigma muy grande el tema del precio. Hoy en día, los modelos de negocio, digamos, tradicionalmente era, bueno, yo lo compro, ese era el concepto. Hoy en día ya vino al mundo el tema de la renta. Yo puedo rentar un software a un precio menor. Veo que, digamos, que sí, definitivamente el precio, y cuando vamos a proyectos, normalmente ese es el primer tema que nos toca. Es, miren, pero ¿cuánto cuesta? ¿Pero cuánto tiempo va a ser? Y pues obviamente transmitimos ciertas cosas y en la mayoría de ocasiones la gente se sorprende porque ya tiene un paradigma bien puesto con respecto al precio. Por supuesto, esto es como cualquier proyecto que tú hagas, tú siempre le vas a medir un retorno de inversión. Si tú cuentas con ese retorno de inversión y encontramos dónde es ese retorno de inversión, realmente el precio deja de ser un factor determinante. No es simplemente metamos un software o instalemos un software, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la inversión en el sistema? Tal cual tú lo haces para un proyecto de construcción. Pero igualmente, pues yo voy a hacer un edificio, voy a hacer apartamentos y definitivamente yo mido cuánto va a ser mi rentabilidad. De igual manera se maneja un proyecto de software. Por supuesto, nadie va a comprar un proyecto si no le va a ser rentable, definitivamente. Y esa es la idea donde realmente el precio deja de ser un factor determinante. Pero sí requiere, digamos, invertir tiempo para poder encontrar esa rentabilidad. Perfecto. Pues yo creo que vamos a regresar contigo en unos minutos, Wilson, y por igual forma con Claudia, porque tenemos preguntas para ambos. Pero nos mencionabas precisamente, pues al final de cuentas, Claudia nos presentaba una plataforma que funcionó para precisamente gestionar este proyecto. Tú nos comentaste, digamos, la importancia de poder integrar, digamos, esas plataformas y poder estructurarlas dentro de, al final de cuentas, una solución empresarial que nos permita llevar desde cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pues al final de cuentas se pudiera decir incluso la contabilidad. Y pues hoy por hoy que todos nos encontramos, algunos trabajando desde home office o desde casa, otros pues al final de cuentas que tuvieron que virtualizar sus diferentes opciones de servicios y de productos. Hoy pues Wilson nos acompaña, Wilson hoy está con nosotros y nos mencionabas precisamente eso de la nube, ¿verdad? O sea, aquello que es intangible, aquello que no sabemos dónde está, pero que pues quién mejor que Wilson nos puede contar un poquito y ampliar ese conocimiento de cómo podemos todas estas integraciones, todos estos software, al final de cuentas llevarlos a cabo y que sea una solución que nos permitan brindar mejores servicios como desarrolladores. Wilson, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, agradecemos este espacio que nos brindan en sus agendas. Así es, muchas veces cuando pensamos en soluciones de software, nos viene a la cabeza el tema de costos, tal cual como lo comentaba Joseph. Algo muy importante a mencionar al momento de que uno está implementando una infraestructura para utilizarlo, para desarrollar un software o implementar un software, generalmente los costos son muy altos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a manejar infraestructura on-premise o infraestructura local, como lo conocemos muchas veces acá en Guatemala, lo cual consta de servidores físicos, ¿de acuerdo? Sabemos que no son nada baratos, muchas veces pues es un costo bastante grande aplicado, los costos directos. Si a eso le agregamos, por ejemplo, soluciones de licencias, por ejemplo, licenciamiento, soluciones de seguridad, obviamente los tenemos que tener una infraestructura adecuada, un cuarto frío, un data center, el mantenimiento operativo para todo ello.
realmente la solución nosotros muchas veces la sentimos cara, ya que es una inversión inicial la que hacemos pues bastante fuerte. Para ello nosotros tenemos productos como Microsoft Azure, el cual vamos a estar hablando. Primeramente vamos a ver qué es Microsoft Azure, los beneficios que nos brindan, los diferentes modelos que nosotros tenemos para implementar sistemas tales como IaaS, PaaS y SaaS, eso qué significa, a qué compete toda esta parte, lo vamos a estar viendo, y principalmente vamos a estar viendo el tema de máquinas virtuales. Por acá las instancias virtuales como tal, adelantándoles por ahí una parte, al final son máquinas físicas en las cuales nos brinda Microsoft colocados en su data center directamente. Entonces, para iniciar, ¿qué es Microsoft Azure? Pues es una plataforma abierta y flexible. Acá quiero hacer mucho hincapié en la parte de abierta. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que al ser un producto de Microsoft, muchas veces podemos utilizar sistemas operativos únicamente de Microsoft, y es totalmente fuera de la realidad. De hecho, más del 80% de los servidores que actualmente están corriendo sobre la nube de Microsoft Azure son sistemas operativos open source. Hablemos un Linux, por ejemplo, un Ubuntu, un Red Hat, etcétera. Y la flexibilidad acá es muy importante, es algo que nosotros on-premise muchas veces no podemos tener. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la aplicación de Hugo, pues, tengo entendido pues que es de El Salvador, desarrollada en El Salvador. A raíz de esta pues situación que pasó, pues fue una oportunidad para ellos, crecieron exponencialmente. Si estamos hablando, por ejemplo, de una infraestructura que está montada para la solución o la aplicación de ellos, muchas veces no es posible costear este crecimiento exponencial. No es posible tener por ahí abarcar el costo en una infraestructura. Por ejemplo, si yo lo compré hace un mes o adquirí un servidor hace un mes, después de 5 o 6 meses yo tengo un crecimiento exponencial, adquirir nuevamente un servidor es muy, muy complejo. En Azure nosotros pues tenemos esta versatilidad, esta flexibilidad, e incluso con aquellos sistemas en los cuales nos ha pasado como usuarios finales, hemos tenido siempre los comentarios de los usuarios que dicen: oye, mira, hoy a fin de mes, en el cual pues tenemos mayor crecimiento en cargas de trabajo, sentimos un poco lento el sistema. ¿Qué es lo que realizan muchas veces en los departamentos de IT? Bueno, realicemos una compra, una adquisición de una infraestructura más robusta, o realmente actualicemos el sistema que nosotros tenemos. Esto nos conlleva a realizar un gasto que inicialmente nosotros lo vamos a aprovechar únicamente cuando estos picos de trabajo pues son bastante altos. Microsoft Azure como tal nos permite realizar esas implementaciones y nos permite tener esa flexibilidad de crecerlo únicamente cuando nosotros lo necesitamos. Por acá nosotros tenemos los 4 principales Azure en los cuales se complementa Microsoft Azure. Innovación en aplicaciones, queremos hacer hincapié aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces, de hecho, nosotros a nuestros diferentes aplicativos, y de ahí pues, lo estaba comentando también Joseph en el tema de inteligencia artificial, nosotros on-premise muchas veces no tenemos la capacidad de costear pues toda la infraestructura que se necesita para tener esa capacidad de procesamiento. Con Microsoft Azure pues nosotros tenemos esa versatilidad, nosotros tenemos acceso a toda esa capacidad de procesamiento, y acá muy importante, nosotros estaríamos pagando únicamente por aquello que realmente estamos utilizando. No es que vayamos a comprar una instancia, vayamos a comprar un hardware, por ejemplo, y lo aprovechemos solo X o Y días al mes, por ejemplo. Con Microsoft Azure nosotros tenemos la versatilidad, incluso nos ha pasado muchas veces y tenemos muchos casos de éxitos de esta manera, en las cuales on-premise, muchos clientes mantienen su infraestructura encendida 24/7, sin embargo, ellos operan únicamente 10 horas al día, por ponerles un ejemplo. El costo prácticamente de horas muertas o horas perdidas serían de 14, 16 horas, y realmente les está generando un costo que es castigado, digamos, en el costo total de la solución. Con Microsoft Azure nosotros tenemos la flexibilidad de tener encendidas nuestras instancias prácticamente solo durante las horas que realmente las estamos aprovechando. Por acá, el tema de confianza, vamos a ver por ahí toda la infraestructura que hay detrás de Microsoft Azure. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que es únicamente un data center por allá tal vez en Estados Unidos, en alguna parte de Europa, y realmente no es así. De hecho, al día de hoy, Microsoft Azure posee una de las infraestructuras más robustas a nivel mundial. De hecho, de los proveedores de nubes, quien contiene más data centers a nivel mundial. Por ahí vamos a ver todo el tema de los data centers y qué nos brinda de ellos. Hablemos un poco más de los beneficios que nos brinda Azure.
En palabras, digamos, de diccionario, muchas veces conocemos la práctica de migrarnos a la nube o servicios cloud como aquella práctica de almacenar información directamente en un servidor colocado, pues tal vez en algún data center de algún proveedor famoso. Sin embargo, para nosotros dentro de Microsoft Azure es totalmente diferente. Para nosotros significa una forma muy poderosa de transformar nuestro negocio. ¿Y por qué? Porque nosotros realmente tenemos muchas capacidades de poder implementar diferentes cargas de trabajo acorde a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, la capacidad de crear nuevas aplicaciones. Al momento en que dentro de nuestras organizaciones estamos desarrollando nuestras nuevas aplicaciones, si estamos hablando de una infraestructura on-premise, muchas veces tenemos que realizar esa inversión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es un proyecto para 1, 5, 4 o 6 meses, un año, vamos a pagar toda una infraestructura y nos vamos a quedar permanentemente con ello, a pesar de querer realizarlo o implementarlo únicamente para cierto tiempo delimitado? Con Microsoft Azure, pues no es así. Nosotros necesitamos una infraestructura, la implementamos el día de hoy y acá muy importante lo que comentaba Joseph, el tiempo de implementación. Nosotros on-premise, por ejemplo, para nadie es un secreto que al momento de realizar la gestión de una compra, pues se torna bastante largo, y aún más si aquel requerimiento que nosotros tenemos no se encuentra dentro del país, tenemos que contactarnos con el fabricante del servidor, por ejemplo, mandarlo a solicitar y fácilmente se nos irían un par de meses solo en conseguir este servidor como tal. En Azure, literalmente, lo que on-premise nos lleva 5 meses en implementar, nosotros en Azure podríamos levantar un servidor completo, una infraestructura, desde 5 a 10 minutos hasta 1 hora exageradamente, dependiendo pues las necesidades que nosotros tengamos. Tenemos también la capacidad de almacenar copias de seguridad. Esto es muy importante también. Microsoft Azure nos brinda la capacidad de tener una infraestructura híbrida en las cuales nosotros tengamos un sitio primario en nuestros data center y un sitio secundario directamente en el data center de Microsoft. De esta manera, al momento de que ocurra algún inconveniente en nuestra infraestructura local, pues automáticamente todas las cargas de trabajo estarían migrando hacia la nube. El tema de inteligencia artificial acá muy importante, lo que les comentaba. Nosotros on-premise muchas veces pues se nos complica mucho y realmente es un costo pues bastante alto el tema de tener la capacidad de poder tener algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, con Microsoft nosotros tenemos la capacidad de ya solo acceder a ellos y pagar únicamente por aquellos que nosotros estamos consumiendo. El análisis de datos es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de minería de datos, predicción de información, esto necesita gran capacidad de procesamiento que on-premise muchas veces pues se torna bastante caro. Por acá vamos a ver pues las ventajas y los beneficios que nosotros tenemos con Microsoft Azure. En primer lugar, la rentabilidad. Como les comentaba, nosotros on-premise estamos pagando no únicamente, nos tendríamos que enfocar en los costos directos como lo son el hardware y el licenciamiento, sino aquellos costos indirectos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, tener soluciones de alta disponibilidad, tener soluciones de backup? El almacenamiento, pues sabemos que se torna bastante caro, y aquellos servicios también que se agregan, tales como energía eléctrica, por ejemplo, el servicio de conexión a nuestro proveedor de internet. Si nosotros queremos tener pues una red redundante, prácticamente se estaría duplicando, y aquel consumo energético que muchas veces nosotros no consideramos o no tomamos en cuenta, sin embargo, es bastante alto. La parte de la escalabilidad, lo que les comentaba, que sucede, por ejemplo, si yo sé que en temporadas altas, por ejemplo, hablemos de fin de mes, hablemos de fin de año, por ejemplo, o a mediados de año, cuando yo sé que dentro de mi organización pues hay más cantidad, digamos, de usuarios conectados y más clientes conectados a mi aplicación, pues de esta manera Microsoft Azure me brinda la capacidad de ser escalable. Y acá algo muy importante, la elasticidad, porque nosotros no queremos invertir en aquel hardware en el cual nosotros lo aprovechemos únicamente una sola vez y pues la inversión estaría ahí. Nosotros con Microsoft Azure tenemos la ventaja de tener una instancia inicial pequeña, por ejemplo. Al pasar de los meses o al pasar de los años o conforme el crecimiento de nuestra organización, nosotros podemos hacer ese crecimiento, digamos, ya sea vertical u horizontal, y aún más, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto que sabemos que la infraestructura la vamos a utilizar temporalmente, Microsoft Azure pues nos brinda la elasticidad para aprovechar de esta manera todas sus bondades. Y acá también otro punto muy importante es el tema de la vida útil de nuestro hardware.
Nosotros on-premise, pues sabemos que tenemos una vida útil para nuestros dispositivos, y acá no estamos hablando únicamente de cuánto tiempo me va a perdurar y funcionar, sino que también tenemos que considerar temas de seguridad. Hasta cuánto tiempo el fabricante le va a estar brindando asesoría, digamos, actualizaciones de seguridad. Acá pues es un tema muy importante. La confiabilidad también, al momento de que nosotros pues ya no tengamos un hardware actual, ya no tengamos un sistema operativo pues debidamente parchado, nosotros definitivamente estamos vulnerables a tener ataques cibernéticos, y acá pues entraría en juego pues la importancia de los datos que manejamos dentro de nuestra organización. Microsoft Azure como tal nos brinda una red global en las cuales nosotros podemos tener acceso desde cualquier punto en el cual nosotros nos encontremos. Pues nosotros tenemos infraestructura en toda la parte Sudamérica, en toda la parte de Norteamérica, en la parte de Europa, por ejemplo, Asia, Pacífico, África. Pues definitivamente tenemos por ahí todo el tipo de conexiones, y el tema de seguridad que muchas veces a nosotros nos preocupa. Por acá, muchas veces nos consultan cuál es el momento, cuál es el tiempo ideal en el cual una empresa busca realmente migrar sus cargas de trabajo de infraestructura a la nube de Microsoft. En este caso, es importante lo que les comentaba, la parte en la cual yo estoy percibiendo un costo bastante alto y manteniendo esa infraestructura que yo realmente no estoy aprovechando. Yo pudiese estar consumiendo 24/7 el sistema energético, por ejemplo, mi conectividad a Internet, y no necesariamente 24/7 yo voy a estar operando. Con Microsoft Azure yo tengo esa capacidad de tener periodos de inactividad y apagar mis instancias para de esa manera únicamente estar generando un costo cuando realmente estoy utilizando estas cargas de trabajo. El crecimiento exponencial, lo que les había comentado, ¿qué sucede si, por ejemplo, dentro de mi empresa, pues yo tengo una necesidad de mayor capacidad de procesamiento? De aquí a 5 meses adquiero un nuevo servidor y sucede que pues en algún momento yo sigo creciendo exponencialmente, de aquí a un año necesito adquirir nuevamente otro servidor. Creo que este tema de poder implementar estos servidores on-premise, el costo pues se eleva exageradamente, ¿de acuerdo? Y algo muy importante también, aquella demanda que es bastante impredecible, ya que muchas veces en el mercado nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar esta alta carga o esta alta demanda en cuanto a capacidades de procesamiento estamos hablando, y definitivamente pues no siempre se pueden definir. ¿Qué tipos de cargas de trabajo, qué tipos de infraestructura, qué tipo de servicios me brinda Microsoft Azure? En este caso pues podemos definirlos en estas 4 principales terminologías. IaaS, pues es prácticamente el primer acercamiento como tal que toda empresa tiene pues a la nube, digamos. Acá estamos hablando específicamente de la parte de infraestructura. Nosotros tenemos más control sobre ello. Administramos desde la capa del sistema operativo, pues de ahí en adelante la parte de redes, storage, la capa de aplicación, etcétera. En la parte de plataforma como servicio, pues nosotros por acá administramos ya no la parte del sistema operativo, sino que ya solo el servicio como tal. Por ejemplo, si nosotros necesitamos alguna base de datos, por ejemplo, pero no queremos hacernos cargos de la parte del sistema operativo, o para aquellas empresas, por ejemplo, que se dedican al desarrollo de software, sin embargo, no tienen un personal de infraestructura, acá Microsoft les brinda como tal la plataforma, pues los famosos web apps, para poder ellos implementar propiamente sus aplicaciones. Y en última instancia, el modelo de software como servicio. Acá muchas veces lo utilizamos, no siempre nos damos cuenta, no siempre nos percatamos, pero siempre lo utilizamos. Por ejemplo, los que utilizamos las soluciones de Office 365, en esta manera nosotros ya estamos implementando como tal, ya estamos consumiendo software en modelo como servicio. Cuando nosotros estamos hablando de una infraestructura on-premise, estos son las diferentes capas, digamos, en las cuales nuestro departamento de IT administra, desde la parte de redes, almacenamiento, servidores, virtualización, la parte del sistema operativo, la parte de middleware, la parte de ejecución, aplicaciones, y finalmente los datos y el acceso a ello, que es lo más importante. Al momento que nosotros nos migremos a Microsoft Azure, automáticamente nosotros le brindamos toda la capa de redes, almacenamiento, virtualización, y la parte de servidores les damos acceso a toda esa parte, y Microsoft nos administra por nosotros esa parte de nuestra infraestructura, y nosotros estaríamos administrando desde la parte del sistema operativo en adelante. Nosotros estaríamos a cargo, por ejemplo, de qué versión de sistema operativo deseamos utilizar, qué parches de seguridad
qué actualizaciones de seguridad queremos utilizar y de esta manera pues nosotros podemos tener control total sobre nuestra infraestructura. En la segunda opción, la plataforma como servicio, como tal nosotros ya no administramos la parte del sistema operativo. Microsoft nos garantiza la seguridad y el correcto funcionamiento de estas diferentes capas, la parte del middleware, la parte de la ejecución, y nosotros finalmente administramos la capa de aplicaciones y lo más importante para cualquier empresa, la capa de los datos y el acceso a los mismos. En el modelo de software como servicio, nosotros estamos como tal ya no administrando ninguna parte de la infraestructura, sino que ya nosotros ya consumimos ese software como tal. Muchas veces, pues de hecho, esto es a lo que apuntan. Si hablamos de servicios, por ejemplo, en Pay-as-you-go, como lo es Netflix, por ejemplo, Spotify, son prácticamente los servicios o la manera en que actualmente se están brindando todo ello, porque realmente ya no es rentable tener, por ejemplo, en nuestras casas la cantidad pues bastante exagerada de CDs, por ejemplo, la cantidad exagerada de DVDs, porque realmente al momento que nosotros lo implementemos o lo utilicemos, posterior a ello, pues prácticamente se estaría convirtiendo en un gasto innecesario. De esta manera vamos a ver qué es lo que nos brinda Microsoft Azure en temas específicamente de máquinas virtuales o servidores. Nosotros acá tenemos y nos brinda Microsoft Azure el poder de elección. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Más control o enfocarnos específicamente en la parte de la aplicación? Para iniciar, si nosotros deseamos más control, en este caso estaríamos en el modelo de IaaS, infraestructura como servicio, empezando por acá por las máquinas virtuales, en segundo lugar los servicios de contenedores, y pasando finalmente a la parte de la plataforma como servicio, en los cuales nosotros acá pues ya tenemos el poder de decisión de implementar ya soluciones de algunos otros fabricantes y únicamente pues ya solo pagar el licenciamiento por ello. También tenemos los famosos app services y en última instancia el famoso serverless. Acá de esta manera nosotros ya no estaríamos pagando, como en el caso de una infraestructura como servicio, ya no estaríamos pagando la capacidad del procesamiento, sino que únicamente me generaría un costo aquellas veces que se esté generando o se esté ejecutando ciertas funciones o ciertas partes de mi código. En máquinas virtuales, tal como les había comentado, nosotros no manejamos únicamente sistemas operativos Windows. Nosotros realmente, más del 80% de los servidores que actualmente funcionan en Microsoft Azure, nosotros están corriendo con sistemas operativos open source. Tenemos instancias dedicadas para diferentes cargas de trabajo, por ejemplo, como lo son SAP, como lo son algunas otras cargas de trabajo específicamente con sistemas operativos Red Hat, por ejemplo, y también manejamos diferentes sistemas de bases de datos, no únicamente Microsoft SQL, también manejamos PostgreSQL, MariaDB y algunos otros sabores de los cuales necesitan. Acá nosotros tenemos segmentados, digamos, dos grandes grupos de tipos de instancias. En una de ellas es la básica, la otra es la estándar, por ejemplo. La básica son aquellas instancias recomendadas para las cuales nosotros implementamos cargas de trabajo, pero no productivas. ¿A qué nos referimos con estas? Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un desarrollo o nosotros necesitamos validar que nuestra aplicación esté funcionando correctamente, nosotros no estaríamos pagando por una infraestructura tan grande, sino que una infraestructura bastante básica, unas instancias bastante básicas que aún así me permiten tener todo el control sobre las diferentes cargas de trabajo que yo pudiese tener. En la parte de instancias virtuales estándares son aquellas las cuales se recomienda y Microsoft recomienda ya propiamente para cargas de trabajo de producción, por ejemplo. Y acá tenemos diferentes familias. Tenemos desde la serie A hasta la serie M, pues estas se diferencian por diferentes especificaciones que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos de la serie E, son instancias que están específicamente y certificadas para cargas de trabajo SAP. También tenemos las instancias de familia B y la familia D, en las cuales están específicamente enfocadas para cargas de trabajo productivas. La serie F y la serie G, por ejemplo, son aquellas instancias en las cuales se necesitan mayor capacidad de memoria RAM. La serie F y la serie L, pues son aquellas instancias que necesitan o nosotros las necesitamos para grandes capacidades de procesamiento. Incluso si nosotros necesitamos instancias en las cuales tenemos pues una necesidad bastante grande de capacidades de procesamiento de GPU, también las tenemos, en este caso pues serían la serie N. Muchas veces nos preguntan y definitivamente estoy seguro pues que es una de las grandes dudas para todo aquel que se acerca a los servicios cloud,
que eso, dónde encuentran mis datos, dónde están corriendo, será que están seguras, en qué parte de alrededor del mundo se encuentran. Pues les comento, Microsoft Azure actualmente lo compone más de 60 regiones. Acá muy importante, cada región se compone de N cantidad de data centers. Por ponerles un ejemplo, acá yo tengo el Este 2 de Estados Unidos, y en el Este 2 de Estados Unidos se pueden encontrar 15, 20, 10 data centers, los cuales componen finalmente a nivel global la red de data centers que Microsoft tiene. En este caso les traigo un video en los cuales podemos apreciar toda la infraestructura que hay detrás de los productos de Microsoft Azure. Realmente, como pudimos ver, la red global de data centers de Microsoft Azure es bastante robusta, bastante impresionante a nivel global. Por acá pudimos ver muchas peculiaridades. Por ejemplo, algo que quiero destacar, Microsoft Azure como tal, pues tiene pues diferentes flujos para alimentar de energía eléctrica a sus diferentes data centers, cosa que nosotros on-premise pues no podríamos costear. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, 2 proveedores diferentes de energía eléctrica. Sin embargo, cuando tenemos algún inconveniente a nivel de región, por ejemplo, pues automáticamente, si nosotros no tenemos UPS o una granja de UPS, no podríamos estar funcionando más allá de 30 minutos, por ejemplo. Sin embargo, con Microsoft Azure vimos por ahí que ha implementado incluso represas específicamente desarrolladas para brindar de flujo eléctrico a todo el tema de sus data centers. Vimos por ahí lo impresionante que son sus cuartos fríos, por ejemplo, y cosa que muchas veces on-premise nosotros pues no podríamos costear esta parte. Acá importante, como les comentaba, actualmente en Azure pues nosotros tenemos más de 60 regiones a nivel mundial, y las regiones pues componen 4 principales zonas geográficas. En este caso pues tenemos la zona geográfica de América, ¿de acuerdo? En el segundo lugar tenemos la parte o la zona geográfica, finalmente pues tenemos la parte de Asia-Pacífico, para terminar en la parte de Oriente Medio y en la parte de África. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá la presentación. Agradecería por ahí si tienen alguna duda, alguna consulta, pues está. Perfecto, Wilson, muchas gracias. Ahí sí que voy a invitar a todos que prendamos nuestra cámara, ¿verdad? Y digamos, Wilson, digamos, son uno de los temas, precisamente preguntábamos, ¿consideras que tu información está segura en la nube? Un 32% puso que no. Muchas veces precisamente van en función de la seguridad de la información, ¿verdad? Cindy Hernández nos preguntaba si utilizan algún tipo de contrato de confidencialidad en función a la información, si puede haber un decremento en los servicios o un incremento. Cuéntanos un poquito. Claro, específicamente, y quiero andar en esa parte, es una pregunta muy, muy interesante. Muchas veces se piensa eso, bueno, es flexible. De hecho, pues hice mucho hincapié en esto porque
muchas veces nos surgen dudas acerca de ello. Sin ningún problema, Microsoft Azure te permite esa flexibilidad que tú on-premise realmente no pudieses tener, porque, por ejemplo, tú cuando adquieres un hardware o un servidor, tú no puedes ir al próximo mes con el fabricante y decirle, oye, yo ya crecí, tengo mayor necesidad en la capacidad de procesamiento, ¿me lo puedes cambiar por uno más grande? Definitivamente tú no puedes hacer eso. O incluso lo contrario, pues, o sea, yo no puedo ir y acercarme nuevamente al fabricante y mira, mi servidor me quedó muy grande, puedo hacerlo cambio por una estructura un poco más pequeña. Definitivamente no va a hacer. Sin embargo, con Microsoft Azure yo sí tengo esa flexibilidad de hacer poder crecer y de crecer toda la infraestructura acorde a lo que yo necesito. En el tema de si está segura o no está segura mi información, acá algo muy importante y siempre hago la comparación de lo que nosotros tenemos on-premise o lo que nosotros tenemos en nuestro data center local. Por ejemplo, nosotros, las empresas estándares muchas veces lo que pueden costear es un cuarto frío, un data center en sus oficinas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si en algún momento por algún inconveniente climatológico, por ejemplo, o algún terremoto, e incluso algún corte de energía eléctrica, por ejemplo, pues se quedan sin servicio energético? Muchas veces pues, nosotros no tenemos más que prácticamente esperar a que regrese la energía. Si se tiene algún inconveniente, por ejemplo, en cuanto al servicio de Internet, nosotros podríamos tener incluso un servicio redundante, pero si la afectación está a nivel de zona, por ejemplo, automáticamente todos nuestros sistemas se quedarían offline, versus en Azure prácticamente nosotros podemos estar replicando nuestra infraestructura incluso en otros continentes. Nosotros podríamos tener un sitio primario en el norte de América, por ejemplo, y tener nuestro sitio secundario o nuestro sitio de respaldo en Europa. Entonces, al momento de que surja algún inconveniente en el área principal, digamos, automáticamente todas nuestras cargas pues migrarían a la parte de Europa y de esta manera nosotros siempre nos mantendríamos en línea. En cuanto al tema de si existe un contrato de confidencialidad, definitivamente sí existe. De hecho, varios de los servicios que nosotros brindamos prácticamente son accesibles única y exclusivamente por el cliente final. Ok, perfecto, Wilson. Yo creo que, digamos, y una empresa, ¿cuánta redundancia puede tener contratada? La que quiera. Mira, en temas de redundancia, Microsoft te brinda desde lo más básico, que es un SLA, se conoce por SLA, desde el 99.9%, que equivale más o menos a un tiempo determinado downtime de 8 horas con 43 minutos al año. Ese sería el más básico, pero muchas veces, por ejemplo, se acercan a nosotros entidades bancarias o incluso el mismo gobierno, en el cual necesitan un SLA más grande. Incluso nosotros les podemos ofrecer un SLA de hasta el 99.49%, que equivalen a 3 segundos downtime al año. O sea que tú durante un año nosotros te estamos garantizando que únicamente 3 segundos vas a estar downtime, ¿verdad? Que definitivamente pues es un SLA que nosotros on-premise sería muy, muy difícil ofrecerlo, y si nosotros pues quisiéramos ofrecerlo tendríamos que replicar nuestra infraestructura, por ejemplo, tener un data center acá en Guatemala y tener una réplica, por ejemplo, en El Salvador o en cualquier otro país. Ok, gracias, Wilson. Preguntan ahí un poquito para Claudia. Digamos, en el caso de estudio de Elephant, al final de la presentación se menciona que entre los beneficios hubo un decremento en el tema de mano de obra o personal de campo. Digamos, la persona Heber López pregunta si eso significó que la tecnología puede generar desempleo, ¿verdad? Solo tenemos tu micrófono apagado, Claudia. Perdón. No, al contrario, yo creo que le crea más oportunidades a esa persona. A nosotros en el proyecto allá se capacitó desde la persona de campo hasta el director del proyecto. Y yo tengo un ejemplo claro de un compañero que se le capacitó con la toma de drones. Incluso él hasta por aparte hacía sus trabajos, compró su dron porque se vio muy motivado para poder con estas nuevas tecnologías y creo que no, al contrario, nos va creando oportunidades para seguir avanzando en el trabajo. Sí, yo creo que al final de cuentas el venir y realmente brindar tecnología a una mano de obra no tecnificada, pues al final de cuentas es mejorar su calidad de vida y es mejorar su expectativa. O sea, yo creo que digamos, si bien hay una eficiencia en la mano de obra, al final de cuentas también eso se traduce
en volver más efectivos los proyectos y por consiguiente en generar un mayor volumen de proyectos, ¿verdad? Y una de las preguntas es, por ejemplo, en los dos sistemas de tanto en el ERP como en Elephant, ¿cuántos proyectos se pueden manejar al unísono? Ya aquí Wilson nos dijo que el almacenaje no tiene problemas. No, igual en el proyecto de nosotros manejamos N cantidad de proyectos, no hay un límite. Sí, del lado del ERP igual, no hay un límite de proyectos. Ok, y ahorita pues por ahí ya empezaron a aparecer los arquitectos y como ahorita viene una nueva tendencia de todo el desarrollo BIM, y pues usualmente cuando se genera un desarrollo a través de la metodología BIM y pues a través de esos softwares de BIM, tienden usualmente a ser software bastante pesados. ¿Cómo se hablan entre los diferentes sistemas y cómo puede existir esa interacción? Porque incluso desde BIM podemos exportar costos, desde BIM podemos llevar un control también al igual de la obra, encontrar los errores previo a ejecución. O sea, hoy estamos en la era en que la tecnología nos está empezando a facilitar la forma en cómo hacemos las cosas. Pero ¿cómo se hablan entre sus sistemas? Ok, tal vez como para ampliar un poquito. Realmente, dependiendo del sistema, no quiere decir que todos los sistemas de fábrica o porque sí, solo porque son un sistema se puedan comunicar. Tienen que tener cierta tecnología o cierta, cuando se creó, digamos, se tiene que crear para que pueda interactuar. Si el sistema puede interactuar, realmente a nivel de desarrollo se pueden conectar sistemas que nunca se habían hablado. Con bancos, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. Los bancos pues no eran abiertos en Guatemala. Ahora tú desde tu sistema puedes hacer una transacción y en el mismo banco ya se ejecuta. Ya no es necesario tener que meterse al banco a hacerlo. Entonces, es importante que ambos softwares, digamos, tengan la capacidad de poder conectarse para que sea fácil. Pero sí se requiere tener ciertas cosas para que se pueda llevar a cabo. Así es, igual con nosotros con el Elephant, sí se puede, la configuración es bien flexible y se puede conectar con otras plataformas en costos y presupuestos. Ok, y digamos, y cuando hablamos de tiempos de implementación, creo que cada uno de ustedes pues tiene la vasta experiencia en implementar cada uno de estos softwares. ¿Cuál ha sido esa curva de tiempo? En mi caso no demora más de 2 semanas. Eso depende de la persona también y del interés de quererse amigar con esta plataforma. En mi caso depende mucho de la empresa. Nosotros lo vemos más como que fuera un baile. Digamos, si ambos pues vayan al mismo ritmo, proyectos que han salido en 2 meses y proyectos que han salido en un año y medio. Depende mucho la empresa, las personas, disposición de hacerlo. Hay muchos factores que afectan el cambio, pero especialmente es la manera en que uno maneja la gestión del cambio la que realmente te lleva al éxito de un proyecto. Eso. Exacto. Acá también pues quiero agregar el tema de la implementación. Muchas veces no se considera, sin embargo, pues es la base. Al momento que nosotros implementemos un sistema, pues nosotros tenemos que saber dónde lo vamos a implementar, qué capacidad de procesamiento vamos a tener. Y acá es donde pues realmente agrega mucho valor la tecnología de Microsoft Azure, lo que les comentaba. Nosotros on-premise, por ejemplo, al momento de realizar una adquisición de un servidor, tenemos que instalar el sistema operativo, tenemos que obviamente tener un rack donde colocarlo. Si nosotros no tenemos un data center previo, por ejemplo, tenemos que implementar algún cuarto, algún área ideal para mantener pues frescos siempre estos servidores. Y prácticamente la implementación como tal, solo de la infraestructura para montar así los sistemas, pues pueden llevarnos semanas fácilmente. Si nosotros queremos aplicar seguridad, por ejemplo, pues también nos lleva un tiempo bastante considerable. Con Microsoft Azure, lo que les comentaba, lo que nos lleva 5 semanas, por ejemplo, on-premise, en Azure nosotros en 5 minutos, y de hecho lo podríamos hacer fácilmente ahora, podemos implementar un servidor y lo más importante, nosotros no tenemos límites en cuanto a capacidades. El mismo tiempo que a mí me llevaría implementar un servidor, por ejemplo, de 8 CPUs con 16 GB de RAM, exactamente el mismo tiempo me estaría llevando implementar una máquina, por ejemplo, de, no sé,
hablemos de 128 CPUs, 512 CPUs y X cantidad de terabytes de memoria RAM, pues necesario para hacer, para hacer funcionar, digamos, todo este sistema. Muchas veces a nosotros nos indica, mira, yo tengo el sistema un poco lento, la experiencia con los diferentes sistemas que se han tenido pues no han sido bastante agradables, y muchas veces se culpa al desarrollo y realmente no es así. En ocasiones al final es cómo está la carretera en el cual pues está funcionando ese proyecto, pues para ver si ese proyecto pues está funcionando de manera correcta, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Y pues ya estamos un poquito sobre el tiempo. Y voy a hacerles dos preguntas que pues las pueden ir respondiendo cada uno de ustedes. Y la primera es, ¿cuáles consideran que pues, o sea, cuáles son las consideraciones más importantes a la hora de escoger un software de tecnología? O sea, ¿cuáles deberían de ser precisamente esas consideraciones importantes que la persona debe de tomar en cuenta al momento de la escogencia? Pues que sea de ágil, que nos dé ágil, de fácil manejo, que nos dé seguridad y confianza para manejar la información. Yo creo que una de las cosas más importantes es que realmente vaya a agregar valor a la organización, porque nada sirve poner un sistema si no me va a agregar valor. Y segundo, creo que la experiencia con la persona que yo lo estoy haciendo es muy importante, porque me va a transmitir buenas prácticas. Normalmente uno está acostumbrado a hacer las cosas como uno está acostumbrado a hacerlo, y a veces el recibir una buena práctica pues puede ayudar a mejorar mucho en los procesos. Lo que yo considero, bueno, en la parte de infraestructura específicamente, la flexibilidad que me brinde para hacer crecer o decrecer la infraestructura que yo estoy utilizando, el tema de la seguridad, que es definitivamente muy importante, y el tema de confidencialidad, ya que pues al final lo que yo estoy almacenando en estos sistemas es mi información, es lo más importante para cualquier organización, ¿verdad? Perfecto. Y de ahí, digamos, ¿cómo yo como desarrollador o como usuario de la tecnología puedo tangibilizar, al final de cuentas, los beneficios de poder adquirir o poder utilizar este tipo de tecnologías y este tipo de softwares, y que al final de cuentas también pueda traducirse al usuario final? O sea, a mi cliente, o sea, yo como desarrollador, en mi cliente final. Ok, de hecho, creo que antes, de hecho, de poder adquirir una tecnología, yo ya debería saber cómo va a hacer eso, porque realmente es la forma en que te va a regresar la inversión. En mi caso, nosotros lo que hacemos es que la persona nos abra la puerta de su compañía, obviamente bajo las normas de confidencialidad del caso, y nosotros, de alguna forma, cada compañía es muy distinta, aunque sean del mismo giro de negocio y hagan exactamente lo mismo, todas, sin excepción alguna, operan de formas distintas en algún punto. Entonces, nosotros hacemos un análisis previo a una venta de sistema y encontramos esas áreas de oportunidad donde se va a tangibilizar la inversión. Entonces, ahí es el punto donde, de hecho, la respuesta es, antes de comprarlo yo debería saber cuáles son, pero hay que estudiarlas porque cada compañía es muy distinta. Ok. Pues que tengamos que se tenga un retorno de inversión y que el cliente pueda agilizarse en el servicio. Aportamos mucho valor al cliente en el acceso y en el fácil manejo de sus proyectos. Ok, en el tema, acá creo que la percepción más importante o la forma en que lo va a percibir finalmente mi cliente final es cómo yo manejo su información. Si yo lo tengo siempre a la mano, por ejemplo, tal cual como comentaba Joseph, no es lo mismo brindarle un dispositivo móvil y mira, por acá yo tengo las gráficas, por acá yo tengo el avance del proyecto, por acá yo tengo las métricas necesarias. Definitivamente no es lo mismo a mostrarle, por ejemplo, un archivo en Excel en el cual pues yo tenga por ahí todos los datos en crudo, digamos, sin analizar.
Entonces creo que esa es la percepción que nosotros le tenemos que brindar al cliente al final, que nosotros estamos a la vanguardia en tecnología, ¿verdad? Ok, perfecto. Una última, las plataformas que pues cada uno de ustedes nos presentó están adaptadas también para todo lo que son dispositivos inteligentes, tales como tablets, teléfonos, ¿verdad? Así Móviles, es. a través de aplicaciones o a través de propiamente web. No. En nuestro caso, sí, también sí, se pueden descargar estas aplicaciones y se adaptan a todo dispositivo móvil y tablet. Okay. Igualmente en nuestro caso, se puede usar en teléfono al mismo tiempo, en tablet, en computadora, que no hay ningún problema. Perfecto. Pues miren, muchas gracias. Yo creo que al final de cuentas estamos en una era donde la tecnología es un must, o sea, al final de cuentas ha venido a revolucionar la forma en cómo tomamos decisiones, en cómo compramos, ha venido a revolucionar la forma en la que nos comportamos, incluso socialmente. Claramente no estamos adaptados a la misma, estamos en un proceso transitorio, pero que ese proceso transitorio de la mano de expertos, pues al final de cuentas puede ser un proceso exitoso. Muchas veces la frustración precisamente para invertir en tecnología es porque no escogemos o no llegamos a aquellos expertos que al final de cuentas pueden apoyarnos a entender nuestro negocio y poder transformarlo y adaptarlo a una plataforma que pudiéramos decir es enlatada, pero al final de cuentas está bajo las consideraciones no locales, sino que a nivel internacional. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Realmente hemos pasado un excelente tiempo, el entender y el conocer de cada uno de ustedes y lo que ustedes manejan y tienen como solución en el mercado, pues es de vital información para cada uno de nuestros asociados y cada una de las personas que nos acompañan. Gracias por compartir su conocimiento. Si alguno de ustedes, de los que nos escuchan, desean información de las empresas que hoy participaron con nosotros y que nos están brindando y poder ponerse en contacto con ellos, pueden escribir a info@adic.gt o bien, pues también aquí están los logos de las empresas. Cada uno de ellos tiene su página web, no la van a ver abajo ni va a estar botada porque todos están respaldados a través de Azure, ¿verdad? y muchísimas gracias por el tiempo.